Hola, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a ver las unidades que vamos a ir trabajando en el resto del año y nos vamos a meter en lo que es narración, el cuento y específicamente el cuento realista y naturalista. Con respecto a los temas del año, vamos a comenzar con la unidad que acabo de mencionar. Después veremos la estructura del texto, los pilares que son la coherencia y la cohesión, clases de palabras, las más importantes o básicas, como son los sustantivos, los adjetivos y los verbos, y aprovechar estos conceptos para trabajar lo que es el texto argumentativo. El debate de ideas, la expresión de ideas, la fundamentación, el desarrollo, la estructura lógica de una idea. Tener en cuenta, con respecto a la primera unidad de géneros, que acá no hablamos de cosas tajantes. Los géneros pueden mezclarse, a veces la lectura o el texto que estamos leyendo no es enteramente realista o enteramente de ciencia ficción o enteramente de aventura, puede tener características de otros géneros. Los autores juegan con los géneros, juegan con la estructura de los textos. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que vamos a hablar de aproximaciones. ¿Sí? Lo que nos permite los géneros es más o menos ubicarnos. Como si yo tengo ganas de mirar una película, sé más o menos el género que quiero buscar o lo que me interesa. Para eso nos va a servir todo lo que tenga que ver con los géneros literarios, ya sea por forma o por contenido. Una cosa es el género según cómo estén las palabras en el papel o en la pantalla o en la forma de ser recitado, es decir, cómo esté construido ese texto. Y otra cosa es el género según lo que tenga el texto, de qué hable ese texto. Si hablamos de género por contenido, vamos a estar hablando de ciencia ficción, terror, aventura, realista. Es decir, según de qué trate, de qué sea la historia o lo que me está contando, voy a tener distintos géneros. En cambio, si hablamos de géneros por forma y estructura, vamos a estar hablando de tres géneros. El género narrativo, el género lírico y el género dramático. Esos son los tres géneros o subgéneros literarios principales que después a su vez se van a dividir en otros más. Un ejemplo de estos tres, de cada uno, narrativo. ¿Sí? Tiene una escritura continua. Esto se llama escritura en prosa. Escritura en prosa. Uno va escribiendo, usa la coma, los puntos y seguidos, lo que deba usar. Al finalizar el párrafo, con un punto y aparte, se continúa con otro. ¿Sí? Continuando la historia. Y la escritura es seguida. Se llama narrativo porque lo que predomina es el relato de una historia. Se cuenta o se narra una historia. Entonces todo lo que sean cuentos, novelas, fábulas, por nombrar algunos, van a ser textos narrativos. Cuando me encuentro con poemas, donde cada renglón es un verso y cada grupo forma una estrofa y voy dejando un espacio y tiene rimas y tiene musicalización, todos los tipos de poemas, romances, sonetos, redondillas y demás van a ser del género lírico. Entonces hasta ahí vamos. Narraciones que se organizan de esta forma, género narrativo, relato que se organizan de esta forma,
género narrativo. Poemas, género lírico. Y el tercer género es el que nosotros conocemos como obra teatral, que en realidad es el guión de la obra de teatro, porque uno puede leer una obra de teatro en un papel sin tener que actuarla. Es el dramático. Siempre que en vez de haber una voz que me cuente una historia, como acá abajo, hay directamente nombres de personajes interactuando entre sí y llevando a cabo acciones, vamos a estar hablando del género dramático. Esos son los tres géneros según la estructura, la forma, porque fíjese, es según cómo estén las palabras y los personajes y demás. Por eso es que estamos hablando de géneros por estructura. Géneros por estructura, narrativo, lírico y dramático. Género por contenido, lo que yo les había dicho anteriormente, aventura, ciencia ficción, comedias, cómicos mejor dicho, porque comedia es del dramático, pero digo, humor, ¿sí? Naturalista y demás. Así que bueno, la idea es ahora ver las características del género narrativo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar el cuento, que el cuento es parte del género narrativo, porque no es ni poema ni obra teatral, es del género narrativo, y eso va a ser en cuanto al género por estructura. Y ese cuento que vamos a ver es naturalista y realista, que eso es género por contenido. Características del texto narrativo. Bien, los textos narrativos se hayan escritos en prosa, es decir, que a diferencia de los poemas, su redacción es continua. Fíjese que el poema tiene el verso que va pasando de una línea a la otra y después de la estrofa un espacio en blanco y así continuamente. En cambio la narración es todo seguido, se hace un punto y aparte en algún momento y otra vez se vuelve a escribir todo seguido. Esa es la escritura en prosa. Usualmente pueden describirse como historias o relatos en los que uno o más personajes van atravesando sucesos encadenados. Hay progresión. Es decir, que hay una historia, hay un relato. En los poemas puede haber emociones, sensaciones. En lo que son los textos narrativos va a haber una historia para seguir. El conjunto de hechos que ocurren durante la narración se llama argumento. O sea, cuando uno pregunta cuál es la historia del texto, de un cuento, de una novela, está preguntando cuál es el argumento, de qué se trata. Y la forma de organizar el argumento es conocida como trama. No son lo mismo. Argumento es de qué se trata y la trama es cómo se va desarrollando. Porque, por ejemplo, en un cuento, en una novela puede haber... puede ocurrir que se comience hablando del final o de una muerte y que después se hable de cómo ocurrió todo. Entonces puede estar desordenado, entre comillas. Eso es la trama. La trama es cómo se va contando. Se arranca desde el medio de la historia, si va para atrás, si va para adelante. Todo eso es la trama. En cambio el argumento sería lo que pasa desde el principio de la historia hasta el final, y no si arranca a la mitad, si vuelve para atrás y demás. Uno es el contenido de la historia y el otro es cómo está organizado ese contenido. Eso es la trama. Después tenemos una palabra que quizás recuerden, que es el marco de la historia. Así como el marco de una pintura, que son los bordes, que es lo que lo sostiene o lo que hace que haya una pintura dentro, de alguna forma marca un límite. El marco es el espacio y el tiempo del texto narrativo. Es lo que le da sostén, ¿sí?, a lo que van haciendo los personajes. No hay que confundirlo con el espacio y el tiempo de escritura. Si yo escribo en este momento un cuento de ciencia ficción de algo que ocurre en Europa en el año 2050, el espacio y el tiempo va a ser Europa y el año 2050. No va a ser
Trenkelauken y año 2020. Eso sería el contexto, ¿sí?, del texto o de la escritura. Cuando hablamos de marco, hablamos de el tiempo y el lugar en el que pasan las cosas que les ocurren a los personajes. Los personajes van a ser los principales, los más importantes. Cuando hay personajes opuestos, se le suele llamar a uno protagonista, que es ese que uno va observando cómo se desarrolla su historia y de alguna forma es el que uno quiere ver progresar y avanzar, y el antagonista, que es el que se opone a ese protagonista. Luego están los personajes secundarios, que no son tan importantes, pero pueden tener situaciones importantes y ayudan a que la historia continúe, a que la trama progrese, a que el argumento se desarrolle. Y después podemos encontrar personajes terciarios o accesorios. Yo acá no lo puse, es una forma de llamarlos, que son por ahí personajes que a veces no tienen ni siquiera nombre o están más bien de relleno. El encargado de contar las acciones se llama narrador. Cuando yo leo un texto, por ejemplo, si estoy leyendo acá Emma Suns, que dice el 14 de enero de 1922, Emma Suns, al volver de la fábrica, el narrador no es Borges. Borges es el que escribe la historia. El narrador es alguien que desconozco, es una voz, es como si alguien me lo leyera. Muchas veces el narrador puede ser un personaje. Puede decir, nos encontrábamos en peligro cuando el barco chocó contra el iceberg, etcétera, etcétera. Y puede ser el personaje, el narrador. Entonces no hay que confundir autor, en este caso Borges, con narrador. Salvo que el autor a propósito ponga que estaba escribiendo él y que diga su nombre y cuente la historia. Bueno, ahí sería un caso particular, pero son dos cosas distintas, el autor que el narrador. Bien, continuando. Este narrador puede ser en primera persona, en segunda o en tercera. Si el narrador está dentro de la acción y dice fuimos, estuve, es decir que con sus propios ojos va viviendo la historia de alguna forma, vamos a decir que es en primera persona. Un ejemplo que tenemos por acá es la banda de lunares. Al repasar mis notas, he estudiado los métodos de mi amigo Sherlock Holmes. Es decir, la persona que está contando está dentro de esa historia, la cuenta desde su punto de vista. Por eso es en primera persona. Es desde él que nos cuenta la historia. Ahora, cuando el que cuenta la historia está contando algo ajeno, es en tercera persona. Acá, por ejemplo, cuando dice el 14 de enero Emma Suns halló, la engañaron, está contando algo que él está viendo, pero donde él no está metido. Por lo tanto, es una narración en tercera persona. Y una narración en segunda persona no es muy común. Un caso particular o conocido es el de Aura de Carlos Fuentes, donde es como si te hablara directamente. El texto dice, te levantas, metes las manos a tus bolsillos, sacas las monedas, tomas el colectivo. Es como que te habla directamente a vos. Es muy inusual, prácticamente no se usa, pero esa es la narración en segunda persona. Después el narrador puede ser omnisciente o deficiente. Si el narrador sabe todo lo que los personajes piensan y sienten, es decir, lo que tienen por dentro de sus cuerpos, es omnisciente. Es una especie de narrador, como si fuese un dios o alguien desde arriba que todo lo mira y que sabe cuando el personaje está nervioso, cuando está mal, si está
manipulando a otros, si está planificando alguna cosa, sabe todo, eso es omnisciente. Si no sabe lo que los personajes sienten o piensan, es deficiente. Esto es muy normal, por ejemplo, cuando el que narra es un personaje, que es alguien de carne y huesos, que por ahí no sabe lo que los otros están pensando o las intenciones de los demás. Eso es muy común para ser un narrador deficiente. Y bueno, y después, como dije antes, puede ser protagonista el narrador, puede ser alguien que desconozcamos, puede ser también un testigo. Hay casos extraños o creativos, como ha ocurrido en varios textos de Borges, donde el narrador no es alguien desconocido ni alguien que participa en la historia, pero es alguien que se enteró de la historia, que arranca diciendo algo como tal día me levanté y fui a visitar a alguien y me contó esta historia, y ahí empieza a contarla, ¿no? Es como una especie de narrador que se entera de lo que pasó y ahí nos empieza a contar lo que ha ocurrido. Y después yo quería hablarles de 3 formas típicas de comentar las acciones, es decir, de 3 formas verbales. Yo les había mandado un archivito hace un tiempo de verbos, donde están todos los nombres y demás. Yo no necesito que se aprendan los nombres de memoria. Yo pongo los nombres para que ustedes los sepan, para poder distinguirlos, pero lo importante es que sepan, que reconozcan estas formas verbales, aunque no recuerden el nombre de memoria, eso no es importante. Pero nosotros vamos a ver 3 formas verbales. Vamos a ver el pretérito perfecto simple, canté, cantó, cantaste. El pretérito imperfecto, cantaba, cantábamos. Y el pluscuamperfecto, había cantado, habías cantado, habíamos cantado. Generalmente en los textos narrativos se habla en pasado, porque es alguien que me está contando una historia. Entonces lo más probable es que ya haya ocurrido. Si ustedes observan estos 3, el pretérito imperfecto, el pluscuamperfecto y el simple, van a observar que son los 3 en pasado. Cantaba, canté, había cantado. Son los 3 en pasado, pero no son lo mismo. No es lo mismo canté que cantaba que había cantado. Vamos a ver un ejemplo de por qué no son lo mismo y cómo se usan. Acá saqué una pequeña parte del texto de Massums donde dice preparó una sopa. Preparó. Fíjense la diferencia entre la frase preparó una sopa y la frase mientras preparaba una sopa escuchó un ruido a lo lejos. Si yo digo preparó una sopa, estoy hablando de una acción de alguna manera de forma instantánea. O sea, preparó una sopa, quise contar algo que pasó y punto. Preparó una sopa, se levantó y se fue al almacén a comprar un postre, ¿no? Entonces, quiero marcar algo puntual. Quiero decir que hizo eso, que preparó una sopa. En cambio, si yo uso el imperfecto, ese preparó es el perfecto simple. Si yo uso el imperfecto, quiero darle cierta duración a lo que ocurrió. Fíjese, mientras preparaba la sopa, es decir, lo estaba haciendo, escuchó un ruido. El ruido, lo que escuchó, lo quiero marcar como algo instantáneo. Pero el preparaba lo quiero usar como que estaba haciendo la sopa. No que ya la hizo y listo, como el preparó, sino que lo estaba haciendo. Es como si yo digo, no es lo mismo decir, el año pasado canté en tal estadio, que decir, el año pasado cantaba en tal lugar. Si yo digo cantaba, uno va a pensar que lo hacía muchas veces, que lo hice durante todo el año. Si digo canté, parece que estoy hablando de una sola cosa, de un solo momento. Y después de estos 2, preparaba, escuchó, de estos 2 distintos, tenemos el había. Había preparado, había escuchado, había chocado en este caso. ¿Para qué se usa el había? El había se usa para indicar algo que es anterior a otra cosa que ocurrió en el pasado.
O sea, no solamente ocurrió en el pasado, sino que es antes que algo en el pasado todavía. Porque si yo digo, mientras preparaba una sopa, escuchó un ruido a lo lejos, preparaba y escuchó son en el pasado. Estoy contando que preparaba, que fue antes, que escuchó, que fue antes. Pero si yo digo que un automóvil había chocado, estoy diciendo que primero ocurrió esta parte, el había. Primero ocurrió el choque y después que haya escuchado el ruido. ¿Está bien? Si yo digo, miren esta frase, si yo digo, cuando llegué, todos se fueron, perdón, sí, cuando llegué todos se fueron, uno que piensa que yo llegué y cuando yo llego, ahí se van. ¿Sí? O sea, primero pasa esto, primero pasa que yo llego y después se van todos. Ahora, si yo digo, cuando llegué, todos se habían ido, lo primero que pasó no es que yo llegué, lo primero que pasó fue que se fueron y después yo llegué. Es decir, esto es en pasado, pero ocurrió antes que otra cosa en el pasado. ¿Está bien? Acá yo llego y después se van. Acá se habían ido y después yo llego. Entonces, esas son las tres formas verbales fundamentales y más empleadas en lo que es el texto narrativo. Algo que ocurre de manera instantánea, algo que tiene cierta duración y algo que ocurre anterior a otra cosa en el pasado. Bien, dicho esto, nosotros después vamos a trabajar con lo que es el realismo y el naturalismo. Pero quería dar estos conceptos de los géneros literarios. Quería que ustedes supieran que se divide en narrativo, lírico y dramático, lo que es el narrador, lo que son los personajes, que puedan distinguir esto de los verbos cuando una acción ocurre antes que otra. Y ahora ya con esto podemos dedicarnos a la lectura de Pierrot y a ver naturalismo, realismo y naturalismo. Yo les voy a dar algunas actividades sobre el texto de Pierrot y después, en la próxima vez en la que nos encontremos, vamos a trabajar la teoría de realismo y naturalismo y vamos a hacer también correcciones de lo que quedó de Emma Suns y demás, que era para practicar. Eso lo vamos a hacer después, vamos a tratar de hacerlo todos juntos o quizás yo suba otro video. Pero ahora lo que voy a hacer es dejarlos con actividades de Pierrot. Les voy a mandar estos archivos con los que estuve haciendo la grabación y también un archivo donde actualicé las entregas de ustedes. Eso lo voy a ir subiendo todo. Cualquier consulta se contactan conmigo. Traten de enviarme los trabajos por correo. Sé que muchos me contactan por WhatsApp y eso no me molesta, pero si es por correo mejor, porque a mí ya me quedan los documentos grabados en el correo y es mucho más sencillo después para mí tener todo ahí. Así que si pueden hacerlo de esa manera, se los agradezco muchísimo. Bueno, les mando un abrazo grande y nos estamos viendo prontamente. Adiós.